¿Qué tal, gente? ¿Cómo les va? Bueno, espero que muy bien. Este es un nuevo video de Siciliano en su taller. Videíto que no tenía pensado hacer, pero bueno. Es la repercusión a los distintos videos que subí hoy acerca del tema garantía Baco. Bueno, después de unos minutos de estar el video en el canal, algunos amigos que opinan por Instagram, que generalmente no aparecen mucho por acá, bueno, me dijeron lo mismo que me dijo un amigo, Franco, que dejó su comentario, y te felicito porque sos uno de los pocos que dio la cara y dijo lo que pensaba. Notaron de mi parte cierto desagradecimiento con la gente de Baco. Bueno, te respondo a vos, pero hago eco a todas esas personas que por ahí en el anonimato de Instagram se expresan de otra manera sobre uno. Este es un video para la sección Cosechando Amigos, ya creo que lo dije, y si no, bueno, lo aprovecho y lo anexamos a la sección Cosechando Amigos. Mira, Franco, yo con la gente de Baco, lo dije en el video, no sé si lo miraste bien desde el principio, con la gente de Baco estoy más que agradecido, estoy muy agradecido con Josefina, que es, no voy a dar el apellido, que es la persona que me recepcionó el reclamo en primera instancia. Estoy muy agradecido con Leonardo, que tampoco voy a dar el apellido, del depósito de Provelec, acá en la zona de Ramos Mejía, quien me atendió hoy y me dio las unidades que mostré en la segunda parte de mi reclamo. Estoy muy agradecido con la gente de Baco, estoy muy agradecido con Baco. Pero yo a Baco no le estoy pidiendo nada que no hayan prometido ellos. O sea, ellos vendieron una herramienta proponiendo y prometiendo una garantía de por vida. Bueno, no te creas que vos vas, le llevas la herramienta y te dan automáticamente otra. La herramienta va sujeta a un cuestionario de preguntas, a ver qué haces vos con las herramientas, de dónde las sacaste a las herramientas. La herramienta va a una pericia y si encuentran cierta anormalidad o anomalía en la anatomía de la herramienta, no te la reconocen. O sea, tiene que ser una falla netamente de fábrica. No es que yo puedo agarrar, cortar la llave e ir y que me den otra. No pasa por ahí. O sea, partamos de eso, de que estoy simplemente haciendo valer un derecho que me dieron al momento de venderme la herramienta. Quizás vos no sé tu edad, no me tomé el trabajo de mirar tu foto, quizás vos no, pero varios de los amigos que comentan, de los muchachitos que dicen, bueno, otros términos que no vale la pena reproducir. Cuando yo compraba estas herramientas, muy probablemente muchos de ustedes todavía no habían nacido. Y me prometían que iba a ser de por vida. Y las cobraban, que si hoy es una herramienta cara, Baco, en aquella época era muy complicado comprar una herramienta Baco. Valía de otra manera. Pero cuando uno lograba llegar a obtenerla, tenía garantía de por vida. Bueno, yo a Baco no le pedí que me regale absolutamente nada. Me sometí a su juicio y a sus pericias. Que vos dirás, bueno, habrán dicho, dale 4 o 5 llaves al loco mierda este que no joda más. Puede haber pasado. Pero yo cumplí con hacer valer mi derecho. ¿Dónde está mi desconformidad? Porque hay una disconformidad. Pero no con la gente de Baco, que lo aclaré, creo que en los 3 videos que subí hoy hablando de este tema.
No hay una disconformidad con la gente de Baco, ni con los trabajadores, con los empleados, ni con la firma en general. La disconformidad es con la involución de la herramienta. A simple vista te das cuenta que lo que me reconocieron, y me parece perfecto, porque si no, como vos decís, tendrías fierros viejos, que créeme que en más de una ocasión elegí quedarme con mis fierros viejos, con mis herramientas rotas, que funcionan perfectamente, porque tengo un gran apego sentimental, porque si no, estas también me las tendrían que haber cambiado. Pero bueno, no me están regalando nada. Como te digo, yo compré una herramienta cuando era poco más que un chico y simplemente hice valer un derecho que me dieron al momento de comprarla. No me regalaron nada. ¿Dónde está mi disconformidad? La disconformidad está en que visiblemente la calidad de la herramienta disminuyó. El precio que hoy valen esas herramientas, buscalo, quizás lo sepas, no son congruentes con la llave. Desde ya te digo que no. Prefiero comprar una Bremen que me cuesta la mitad, me sale la mitad, y si la rompo, sigo teniendo el respaldo de una garantía, pero gasté la mitad. Simplemente eso, para los amigos que se largaron a hablar, yo el contenido generalmente lo subo a las distintas redes y bueno, el Instagram es un poco más anónimo, se puede tirar la piedra y esconder la mano. Acá el amigo Franco dijo, dio su opinión y dice que notó cierto desagradecimiento de mi parte. Bueno, me parece perfecto. No, el agradecimiento está muy agradecido y lo dije, con la manera en que operaron, la manera que accionaron, cómo atendieron mi reclamo, pero que te quede claro que a mí no me están haciendo ningún favor ni me están regalando nada. Simplemente están cumpliendo con una palabra que dieron a nivel nacional, que fue un poquito más grande, pero a nivel nacional, que las herramientas que uno compraba tenían garantía de por vida. Usándola, bla, 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 como corresponde, sin someterla a un torque excesivo, todo lo que vos quieras. Yo cumplí. Las herramientas fallaron, las herramientas se me restituyeron, o una de igual características o una similar. Las que mostré hoy eran exactamente las unidades que yo mandé a cambiar. La de 9/16 5 octavos me dijo el del galpón, del depósito del proveedor, que también estaba dentro de la garantía, estaba dentro de los rangos para exigir la garantía, pero que no me la podían tomar porque era un producto que ya no se fabricaba más. La 9/16 UD 5 octavos. Así que bueno, nada, simplemente eso. Para la sección cosechando amigos, les respondo al amigo Franco que dio la cara y a todo el resto que por ahí anda diciendo nada. Yo con la gente de Baco estoy contento. Con la calidad de las herramientas no puedo estar contento ni disconforme. ¿Por qué? Porque todavía no las sometí a trabajo y no crean que las voy a andar rompiendo para ver. Las voy a utilizar en forma normal, pero lo que yo dije es que los que somos de la antigua escuela y estamos acostumbrados a una toma de contacto con una herramienta que nos daba cierta seguridad en la mano cuando la estábamos utilizando, esto ya no se siente de tal forma. La verdad que han cambiado y los cambios son bastante notorios. Pero bueno, nada, te mando un saludo, espero que estés bien. Como vos decís, yo me podía haber quedado con mis herramientas viejas y rotas.
decidí quedarme con algunas porque más allá de tener alguna falencia, han cumplido holgadamente, y yo solamente sé las historias que tuve con esta llave de 18, con esta pinza de 200 milímetros, con esta pinza de punta, que por ahí en mi situación tenerla hoy nueva no me sirve. No me sirve porque no la voy a usar, van a estar guardadas, colgadas. Tengo un montón para utilizar antes que necesitar el cambio de estas herramientas. Si lo hice fue para generar contenido para el canal y para que algún amigo que por ahí quiera cambiar alguna herramienta sepa. Saludos para la sección Cosechando Amigos del canal Siciliano en su taller.